¿Cuánto cuesta realmente vivir en Cuba en 2026? Hola users, ¿qué tal están? Los saludo desde mi humilde renta. Quise iniciar este video justamente aquí porque a continuación vamos a estar tomando ciertos y determinados elementos que nos van a servir para desarrollar un poco más la temática e idea central de este video. Idea que, les soy sincero, llevo bastante tiempo evitando porque se hace bastante complicado exponerles cifras exactas, valores y precios en cuanto a lo que uno realmente puede estar gastando personalmente durante todo un mes viviendo dentro de Cuba en 2026. Fíjense que yo me pasé alrededor de un día sacando cálculos, tomando solo lo esencial para compartirles esta especie de resumen, y sé que en su totalidad no va a estar englobando todo lo que uno realmente necesita para vivir. Es por esto que nos vamos a estar enfocando en esta ocasión en lo básico, nada de lujos y una vida sencilla. Básico que sí, persona que me estás viendo y te encanta decir cosas en los comentarios que yo sé y que todos sabemos, al mismo tiempo se vuelve todo un lujo para el 90% de los cubanos que viven dentro de Cuba. Pero ese es el objetivo de los próximos minutos de este video, que en dependencia del bolsillo que presente aquí cada cual, uno sin darse cuenta durante todo un mes gasta una cantidad de dinero increíble que supera, pero por mucho, el salario promedio o mínimo. Tampoco es necesario que me digan, oye, pero si el cubano de a pie, el cubano común, no se puede permitir ni gastar la mitad de lo que estás exponiendo en el video. Eso también lo sabemos. Gente, no se llenen de odio conmigo, que yo los quiero un montón y les tengo tremendo cariño. Fíjense si es así, que en el día de hoy vamos a tener un video chill, un video tranquilo, al natural, sin tanta edición, a modo de conversatorio. Vaya, imagínense que ahora mismo yo llegué de visita a su casa y están montando el cafecito, una merienda, haciendo su almuerzo o cena, en dependencia del horario en el cual me estás viendo, y simplemente me senté a charlar contigo sobre todos estos temas, ¿ok? Así que de esta manera demos inicio a este video. Vamos allá. Antes de comenzar con cada uno de los aspectos que vamos a estar desarrollando en este video, creo que se hace necesario destacar este dato tanto para las personas que tengan conocimiento de él, como para aquellas que estén viendo por primera vez un video sobre Cuba o quieran saber un poco más sobre cómo funcionan las cosas en este país. El salario promedio en la actualidad ronda sobre los 4.000 o 5.000 pesos cubanos, un poquitico más o un poquitico menos, mientras que el salario mínimo viene siendo aproximadamente unos 2.100 pesos, 2.200 pesos. Vamos a ver ahora si alcanza, que de entrada les anticipo que vamos a comenzar con el tormento principal dentro de la cabeza del cubano: la comida. Creo que esto es uno de los elementos en los cuales él mismo piensa en su día a día, las 24 horas del día. ¿De dónde saco el dinero para comprar comida? ¿De dónde saco un ingreso para poner un plato de comida en la mesa de mi casa? Y los demás detalles que saben que hemos documentado a lo largo de bastante tiempo con la realidad de Cuba y la actualidad que tiene el cubano a pie y el cubano subsistiendo y sobreviviendo dentro de la isla. Para ello, yo decidí dividir este aspecto en las 3 comidas habituales, normales, que debería tener una persona normal: desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué pasa? Que ajustándonos a la realidad del cubano dentro de Cuba, saben que es un hecho que muchas personas de estas 3 comidas pueden llegarse a saltar una, incluso 2. En vez de decir, no, me voy a gastar dinero o voy a alimentarme en el horario de la mañana con el desayuno, que es la comida más importante, o el almuerzo, y prefiero dejarlo todo para el horario de comida para comer. O simplemente se saltan el desayuno, almuerzan y malamente llegan a comer. Esas son cosas que todos sabemos que está sucediendo en la actualidad, y si no lo sabes, te estás enterando ahora. Eso es en dependencia de la realidad de cada cual. Como mismo hay gente que logra desayunar algo, se salta el almuerzo y come. Vaya, eso pueden ser muchas variantes, pero todas muy tristes, la verdad. Pero como les dije, vamos a basarnos en los gastos que uno puede llegar a hacer, si se lo puede permitir, si tiene la posibilidad, si tiene el bolsillo, o simplemente quitando la parte del salario promedio o mínimo que presente, puede hacer un poquitico más de dinero por una entrada, un ingreso, algo que invente, y logra llegar a lo básico, que se vuelve también un lujo. Tenemos el desayuno. Ya tengo que ir mirando el teléfono porque aquí tengo todo lo que estuve calculando.
Vamos a hablar de cosas simples, un desayuno simple que usted quiera tener en los horarios de la mañana, no esas tablas inmensas que yo veo en los reels, ni en las películas, ni en las series, con un sinfín de frutas, de verduras, de cereal, de quesos. No, nada de eso. Algo sencillito como un paquete de galletas. Miren, yo tengo esta aquí, que sé que muchos cubanos, principalmente las madres, la compran para la merienda de los niños, ¿saben? Porque eso es otro tema, otra tela por donde cortar bastante, ¿no? Pero no vamos a desvirtuarnos del tema. Bueno, este paquete de saltitacos, y son ejemplos que les traigo para compartirles en el día de hoy, trae 7 paquetes de galletas de soda. Y por lo general, cuando lo compras, puedes estarte gastando por el paquete entero 1.200, 1.300, 1.400 pesos. Incluso hay personas que no tienen esa posibilidad y se compran simplemente un paquetico de los 7 que trae, que puede costar 100 pesos cubanos, 200 pesos cubanos. Miren cuántas galletas trae. Entonces estamos haciendo cálculos mensuales. Imagínense que con un paquete entero, ¿saben? De los 7 pacos, yo pienso que dentro de una casa donde viva una o dos personas, sí, en este caso no podemos hablar de un núcleo multifamiliar porque verdaderamente el gasto sería multiplicado por mucho más, la verdad. Aquí vamos a estar gastando un paquete de esto de galletas de 7 entero, al menos uno por semana, y después los vamos a estar multiplicando por 4, así que ya ustedes vayan sacando ahí su calculadora y vayan sacando sus cálculos para el resultado final o el cómputo total que los vamos a estar sacando al final del video. Uno habla de galletas porque es algo un poco más saludable, un poquitico más saludable, pero muchas personas lo que más consumen en el desayuno, también en el almuerzo y también en la comida, ¿sí? Otra de las tantas realidades es el pan. Vivir ayer con el pan, las colas que se pueden llegar a hacer, el trabajo que se pasa para conseguirlo. Bueno, ustedes lo vieron en un blog pasado, que en dependencia del tipo de pan que quieras comprar, ya sea de la libreta, que ese está un poco escaso, el que uno va a comprar en las panaderías, que es duro, puedes estar pagando 100 pesos cubanos por pan. Hay personas que compran una bolsa que trae 6 unidades o 8 unidades y paga 360 pesos, 380 pesos, 400 pesos. Creo que estos valores varían mucho en dependencia del producto que tú estés comprando. Vamos a quedarnos con la bolsita de 8 panes a 400 pesos cubanos. Y esto va a durar, o este gasto se va a estar haciendo semanal durante las 4 semanas que tiene el mes, en dependencia de la gran cantidad que tú consumas de pan. Porque, como les dije, básicamente este también, en conjunto con la pizza que te compras por ahí por la calle en las cafeterías, llega a convertirse en el almuerzo, el desayuno y la comida del cubano. O sea que vamos a estar poniendo, vaya, un estimado de 2 bolsas semanales a 400 pesos para un cómputo total de 8 bolsas de pan de 8 unidades al mes. Ahora vamos a el pollo del arroz con pollo. Ya, comprar las galletas, el pan. ¿Y con qué acompaño de eso? El cubano fanático a comer pan con cosas, para que me entiendan. Entonces, mínimo, uno trata todo lo posible por echarle algo al pan. Y bueno, ya ahí comienza a complicarse la cosa solo en el desayuno. Miren, por ejemplo, este pomo de mayonesa o bote de mayonesa. Yo creo que esta es una de las que más se encuentra aquí en la actualidad en el mercado, que es de la marca Holland Park. Y uno puede estar pagando por esto 1.700 pesos, 1.800 pesos, 1.900 pesos, 2.000. Y les menciono esta. Hay otras como la Celorio, que también de cierta forma ayudan a mejorar un poquitico más ese simple desayuno, entre otras comidas. Si quieres echarle un poco de pasta, bueno, la pasta está mandar. Puedes estar pagando, no sé, 2.400, 2.500, 2.600 pesos. Y para no enredarnos tanto con el desayuno, y ven que es un desayuno simple, sin tantas complicaciones, podemos hablar de un paquete de salchichas, ¿saben? Que se fríen y se ponen dentro del pan, que puede costar 550 pesos cubanos, o simplemente hacerte un huevo frito o una tortilla, que también es un lujo, comprando un cartón de 3.100 pesos, 30 unidades, o medio cartón, que es la mitad de ese valor, que también ese cartón nos va a servir para un almuerzo o una comida. Entonces vayan sumando ahí, no sé, un pomo de mayonesa, un pomo de pasta, 4 paquetes de salchichas para que hagan las 4 semanas del mes, y si acaso 2 cartones de huevo. Y bueno, yo creo que el salvavidas del cubano en la parte de los líquidos
Sí, hay personas que tienen un poquitico más de posibilidad y se compran, no sé, 2 o 3 libras de guayaba y hacen jugo, que puede estar pagando 450 pesos, 500 pesos en dependencia. Se compra una piña y la hace jugo también, que las piñas ya cuestan 350 pesos en las carretillas, en los agromercados, en los mercados ambulantes, demás y demás y demás. Ahora empezó la temporada de mango. Ya pueden imaginarse cómo va a empezar a subir el valor de mango. Ya he visto 2 o 3 manguitos ahí por la calle. Y mayormente el cubano no puede gastarse ese dinero. ¿Y qué hace? Compra los paquetes de refresco en polvo, ya sea Zuco, Dual, está el Fruity, y con esto preparan un pomo de refresco y ya ese es su desayuno. Que estos paquetes también varían en dependencia de la marca. Ya estoy sudando ya porque ya comenzó el calor, ya hace tremendo calor. Y si prendo los ventiladores va a haber tremendo ruido dentro del audio. Bueno, el Dual, el refresquito Dual, cuesta 60 pesos. El Zuco, que antes no costaba nada, ya cuesta 120 pesos. Y el Fruity creo que sigue costando 50 pesos. Ahora, si usted por cada comida quiere tomar un líquido, imagínese que puede estarse gastando, no sé, 1.500 pesos en solo refrescos en polvo durante todo un mes. Y, ojo, vuelvo a ser reiterativo, son cálculos estimados. Ayer mismo para el desayuno decidimos comprar un pedacito de queso y miren el valor de lo que puede costar este pedazo de la marca. Ahora, vamos con la parte fuerte, la fibra. Por eso, en este segmento quise unir en un solo elemento la parte del almuerzo y de la comida, porque basado en la realidad que les expuse anteriormente, como les dije, hay quien se salta el almuerzo y prefiere comer, hay alguien que se salta la cena y solo almuerza, es en dependencia de la posibilidad que tenga cada cual, lamentablemente. Entonces, imagínense que ya uno aquí en la actualidad puede estar llegando a pagar 5.300 pesos cubanos por un paquete de pollo de 10 libras. Porque sí, vamos a enfocarnos en lo que realmente el cubano come en su día a día. Pollo, salchichas o perritos y picadillo. Ya comprar o gastar dinero en otros productos alimenticios es todo un lujo, como es el caso de la carne de cerdo, que puede estar pagando 850 pesos por cada libra, incluso un poquitico más. La carne de res, que puede estar pagando 900 pesos la libra, incluso un poco más. Y para qué hablar de cosas como mariscos, como langosta, como camarones, como una lata de atún. Vaya, verdaderamente estoy hablando de cosas completamente lujosas dentro de este país. Entonces, vamos a enfocarnos en las comidas, digamos, básicas que tiene el cubano. Como les dije, el paquete de pollo de 10 libras, 5.300. Vamos a poner, no sé, 2 paquetes de pollo, uno para 2 semanas. Y como les dije, mientras más personas tengan el núcleo familiar, mucho menos va a rendir esto, mucho menos va a alcanzar. Estoy hablando de algo, digamos, para una persona, ¿vale? O para 2 personas si acaso. El paquete de perrito, ya les hablé de la salchicha, que puede costar 550 pesos cubanos, mientras que un paquete de picadillo puede rondar sobre los 600 pesos, 700 pesos, en dependencia también de la marca del producto. En cuanto a los condimentos, los sazones, miren, ahora saqué del frío este recipiente, o como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, palangana, donde reunimos todos los condimentos que utilizamos para cocinar, que nosotros nos reímos porque es increíble cómo las cosas aquí han cambiado en Cuba. Hace unos cuantos años atrás, todo cubano simplemente cocinaba con ají, ajo y cebolla, y la comida tenía un sazón y un sabor increíble. Ahora es un reguero y una cantidad de polvos, que si sazón completo, que si sazón tropical, que si sazón Goya, que verdaderamente es otro gasto más para el bolsillo del cubano. Pero bueno, a lo que digamos. Estamos hablando de los condimentos. Yo creo que generalmente nosotros nos gastamos, no sé, unos 4.000, 5.000 pesos durante todo un mes en todos estos condimentos. Fíjense que nosotros, no sé si lo puedan ver ahí, no es que utilizamos un ají entero para el sofrito o para los frijoles. No, nosotros hacemos cocinas de aprovechamiento. Con 2 o 3 tajaditas del condimento es más que suficiente para cocinar. Y lo mismo aplica para el ajo y para la cebolla. Yo tenía pensado, al menos con la comida, hacerles como un cómputo total diario para después multiplicarlo por 30 o por 31 días que tiene el mes. Pero creo que eso es un cálculo que es imposible de hacer. Entonces, por eso vamos a hacer un cómputo total con todos los aspectos de los cuales estaremos hablando a continuación. Ahora sí, nos vamos para la calle. Bueno, salimos para la calle para hablar del tema transporte. Tema que les puedo decir que también va a ser complicado dar cifras exactas,
de lo que uno puede llegar a gastar solo en eso durante un mes. Ahora mismo les mostré las nuevas guaguitas o el nuevo transporte dedicado a transportar a la salud, pero que en algún momento también cumple función de transportar a la población con el objetivo de desplazar a la gente hacia sus destinos, porque saben que en estos últimos meses o en la actualidad se ha vuelto verdaderamente una odisea moverse de un lugar a otro, nada más por el tema de combustible y todos esos problemas que hemos documentado muy bien por acá, por el canal, del cual los invito a que le echen un vistazo más tarde. El punto es que es en dependencia, como siempre, del bolsillo de cada cual, porque miren, esa misma guaguita que les mostré cumple función más o menos de gacela, como esta que ven aquí, esta amarilla que va por allá, que puedes estar pagando entre 15 hasta 20 pesos en dependencia. ¿Para qué hablar del transporte público como tal, que son las guaguas? ¿Saben? Los P, las guaguas A, que eso verdaderamente ya son fantasmas. Encontrártelas o lograr tomar una, puedes pasarte horas en una parada intentando cogerla, y en muchos casos, si te sientas a esperar, nunca llega a pasar. Pero bueno, en esa es donde único puedes pagar 2 pesos. Yo me quiero enfocar en este gasto de transporte, en el, digamos, medio más usado por el cubano, aquel que tiene la posibilidad para moverse de un lugar a otro, que son los taxis privados. Hasta cierto punto, porque también son públicos, porque como ustedes saben, en esos almendrones, Ladas, Moscovich, autos clásicos que alquilan los boteros o que los botean los boteros, se montan gente que son desconocidas para ti. Entonces es público, pero al mismo tiempo privado. Bueno, me voy a referir a ellos porque en conjunto con las motorinas eléctricas es el medio que más muchos utilizan para desplazarse, para poder lograr llegar a su lugar. Imagínense una persona que tiene que moverse diariamente a su centro de trabajo, que no esté precisamente en su municipio, y entonces tengan que desplazarse obligatoriamente por medio de uno de estos transportes. Ya se pueden imaginar que, como hemos documentado recientemente, la gente está gastando en dependencia del tramo, no sé, 500, 800 pesos, 150 pesos, varía, como les he dicho en contenidos anteriores, en dependencia del tramo a donde tú te quieras mover. Personalmente puedo decirles que es el medio que yo mayormente uso para desplazarme a San Miguel del Padrón a ver a mi madre, para trabajar, para ir a algún lugar a documentarles a algún barrio. Y como les dije, son cifras que yo digo, no podemos sacar la cuenta, porque incluso puedo decirles una cifra y a lo mejor esté gastando mucho más. Pero elaborando este video, yo me senté con mi pareja y nos pusimos a analizar, y yo creo que entre los dos, para movernos a un destino, yo que soy el que mayormente gasto dinero en transporte para crearles contenido, para ir de un lugar a otro, yo creo que por los dos en un mes nos gastamos 15.000, 20.000 pesos, por lo caro que puede llegar a ser en estos tiempos tomar un transporte. La misma motorina eléctrica, como les digo, en vez de cobrar un valor por debajo de los valores que cobra un medio de transporte como son los almendrones, que sí necesitan combustible y que la gasolina está carísima el litro en la calle, te cobran prácticamente lo mismo. Y entonces es un gasto grandísimo que verdaderamente es todo un lujo también. Y por eso muchos, como alternativa, van a los lugares a pie, aunque lleguen destruidos al lugar, se mueven por medio de alguna bicicleta, el que tiene la posibilidad de una bicicleta normal o una motorina eléctrica que le compra un familiar en Estados Unidos. Bueno, conclusión, vamos a quedarnos con esa cifra, que siempre les digo que uno puede estar gastando muchísimo más. Y las imágenes que están viendo durante toda esta explicación es un pequeño recorrido que hicimos por una de las avenidas más transitadas de esta parte de Centro Habana, que es Carlos III. Incluso miren su centro comercial aquí. Vaya, háganse una idea que ahora mismo estoy en Centro Habana y quiero coger esta motorina que dejamos aquí a la derecha hasta el Parque del Curita, por ejemplo.
y de aquí a allá me cobran 200 pesos. Nada de 100 ni 150, no, 200 pesos hasta Ultra, vaya. Y ahí brincar y coger un transporte, por ejemplo, para San Miguel del Padrón, que ya son 800 pesos. Y ya por ahí, ¿cuánto me gasté nada más en un momentico? 1000 pesos cubanos. Por eso les digo, no siempre es un gasto que yo hago, no siempre tengo que coger transporte, pero cuando vienes a calcular durante todo un mes, creo que la cifra ronda sobre esas estimaciones. La delicia. El pay de coco y de guayaba. Estamos de vuelta en casa, sí, para hablar del próximo aspecto, que es la higiene. Ya me ven con un pomo de algo en la mano porque si este video es muy demostrativo. Entonces, este es otro gasto que verdaderamente se va de las manos con el salario promedio, con lo que tienes reunido, con lo que te ganaste, con lo que lograste inventar y lograste generar un ingreso. Cosas que el cubano verdaderamente no sabe qué hace en su subconsciente o qué inventa para llevar a cabo un ingreso, para comprar cosas que sean necesarias para tu bienestar, para tu vida, en fin. Bueno, el tema de la higiene. Evidentemente eso es algo que no puede faltar en el día a día de cualquier ser humano, ¿saben? A la hora de cepillarse los dientes, por ejemplo, la pasta que ahora estaba viendo que ya esta tengo que renovarla, prácticamente me está quedando poquito, la Colgate, como pueden ver, que verdaderamente los precios de esta pasta, vaya, por no mencionarles otras, estoy mencionándole una que es bien conocida por todos. Aquí es una locura. Lo mismo, puedes estar pagando 600 pesos, 3,000 pesos, 2,800 pesos y con todo y eso, sin ánimos de echarle tierra a nadie ni nada por el estilo. Cuando sales para la calle hay que tener mucho cuidado donde uno compra estos productos. No sé si vieron un reel o un short que yo les compartí recientemente donde hubo una estafa de esto mismo, de una pasta dental que la compraron en la calle y cuando la abrieron o la fueron a usar tenía un olor horrible y verdaderamente estaba echada a perder. La persona que lo estaba vendiendo lo sabía y simplemente estafó a la persona. Y bueno, perdió el dinero y no puede lavarse los dientes. Cosas que pasan aquí en Cuba. Entonces, este precio varía muchísimo. Y entonces, como mismo estamos hablando de eso, hablamos del jabón para bañarse. Las personas que usen por problemas dermatológicos o porque simplemente quieren hacerlo, porque ya acceder a otros productos extra que no sean los básicos, como les dije, es un lujo. Un gel de baño, el jabón puede estar pagando 600 pesos o 700 pesos o un poquitico menos en dependencia de que tú compres. Yo, por lo general, tengo que comprar este shampoo, entre otros que cumplan la misma similitud, que sea lo relacionado con el tema de las caspas, porque yo padezco de dermatitis seborreica. Entonces, cuando me estreso, cuando cojo lucha con algo, me sale muchísima caspa, sobre todo en la barba. Y créanme que eso es algo un poco antihigiénico, no se ve bien. Entonces, uno tiene que estar constantemente atacando esa caspa, entre otros medicamentos y pomadas que uno utiliza para eso. Como mismo, el tema de las toallitas húmedas, el tema del papel higiénico, que nada más en esto te puedes estar gastando 1,200 pesos, 500 pesos de rollo de papel sanitario, en dependencia. No se me puede olvidar estos elementos. Miren, por ejemplo, espérense que tengo una cantidad de cosas en la mano. Un desodorante. Casualmente, nosotros siempre hemos utilizado de gel, pero últimamente estamos pasando por la modalidad de spray, que evidentemente eso sí es un lujo. Es mejor comprar, como decimos nosotros, el de bolita, que te sale un poco más barato, pero evidentemente uno es hombre, tiene que tener un buen desodorante. Aquí se suda cantidad y espero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces uno optó por este desodorante que es OAO, es de spray, como pueden ver. ¿Y cuánto gastamos por esto? 2,800 pesos. Y el desodorante, saben que es algo que no puede faltar en la vida del ser humano. Como mismo algo para peinarse, ¿saben? Cualquier producto para el cabello, para el pelo, que como mismo las mujeres tienen su shampoo, sus cremas de peinar, demás y demás, el hombre también necesita esto. No me acuerdo ahora cuánto costó esto, pero creo que costó 2,000, 2,200 pesos. Y es una cera que, a pesar de que su youtuber, el que están viendo ahora en pantalla, carezca de pelo, todavía puede peinarse. Entonces,
También el perfume, otro de los elementos que para el cubano puede llegar a ser un lujo, pero es necesario porque se pasa mucho tiempo en la calle, hace tremendo sol, uno suda cantidad y en que sea, uno trata o hace el intento por oler un poquitico, ¿no? Y entonces miren, dentro de los perfumes que he comprado recientemente está este Impacto, que es cubano y a mí me encanta el olor que tiene. Además tiene un fijador increíble, sin ánimos de dar promoción ni nada de eso, pero verdaderamente dura todo el día. ¿Y cuánto cuesta este perfumito? Cuando yo saco la cuenta son como 3.000, aproximadamente 4.000 pesos cubanos. Y este es uno de los más baratos. Ahora, para culminar con este análisis o este cálculo, vamos a incluir algo de ocio. No vamos a hablar de nada de ir a una discoteca, ni de tomarse un trago, ni salir, ni de pasear, ni nada de eso, porque eso sí en Cuba es el lujo del lujo. Voy a hablarles de algo que viene siendo prácticamente el mayor ocio que puede llegar a tener algunos cubanos, no todos, una gran parte aquí dentro de Cuba, que es el tema del internet. ¿Por qué? Porque con los megas se comunican con alguien y pasan la tarde, hacen videollamadas. Lo mismo se ponen a ver reels, que descargan un video en YouTube para verlo o una película, y evidentemente eso es un costo grandísimo, porque para aquellas personas que no recuerdan, les refresco la mente que aquí el internet es ultra mega caro. De por sí, de un tiempo para acá lo encarecieron muchísimo más con una medida que para mí no le hallé mucho sentido, pero bueno, se basó básicamente en menos megas y más caros los precios. Algo que antes de que se aprobaran era un poco diferente y no era tan barato y era igual de caro, pero uno podía hacer una vida, básicamente. Ahora es una odisea total y una locura tener megas en tu teléfono. Yo aquí, para que refresquen, voy a ponerles un pantallazo de las diferentes ofertas o paquetes que hay respecto al internet por datos móviles. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, para actualizarlos y para que recuerden un poco, mayormente uno con el internet puede tener durante un periodo de 30 días o 34 días solo 360 pesos de saldo, que con eso es el monto mayor para comprar el paquete mayor, que solamente son 6 gigas y unos mensajes de texto y unos cuantos minutos de llamadas de voz. Evidentemente eso no alcanza para nada, ni para la persona que necesariamente necesita el internet como yo para trabajar. ¿Y qué es lo que hace la persona? Como existe esta pequeña modalidad para subsistir con el internet, de que alguien, un operador, una persona que le sobre el saldo, te lo transfiere y por eso te cobra un dinero, ya que por sí te toca por tu cuota mensualmente solo 360 pesos, que equivalen a 6 gigas, con esta modalidad, por una mayor cantidad. Sí, la persona que tiene el saldo te dice, oye, te voy a pasar 360 por 1.300 pesos o 1.500 pesos, que estos son los precios de la calle, ¿ok? Y evidentemente la persona que hace esto le gana un poquitico más de algo que quizás a él no le haga falta, pero a otra persona sí, y así recupera el dinero. Entonces, imagínense, por ejemplo, voy a ponerles mi caso, lo que yo tengo que gastar mensual con estos paquetes, ¿saben? Por el 2, por la calle, para lograr completar, digamos, por decirlo de alguna manera, el plan total que yo necesito de gigas para poder subirle los videos, para poder subir los reels. Y como mismo puedo hablar de alguien como yo que se dedica a las redes sociales, las personas que simplemente lo necesitan por ocio, por desconectar, por entretenerse en algo, porque en Cuba hay un aburrimiento total y verdaderamente, como les dije, hacer otra actividad es un dineral, sinceramente. Entonces puedo decirles que no sabría a ciencia cierta exponerles cuánto dinero yo gasto en internet en el mes, personalmente, con el tema de las redes sociales, pero sacando cuentas, creo que yo, qué sé yo, logro gastar como 60, 65 gigas en el mes, que eso equivaldría por la cuota normal a 3.600 pesos, pero como esos en el mes y yo en el mes gasto muchísimo más de los gigas, tengo que morir con esta modalidad de la calle. Entonces ya no estaría gastando 360, estaría gastando 1.500 pesos cada vez que necesite 6 gigas, que 6 gigas yo me los gasto en un día. Entonces vamos a poner un cómputo de 15.000 pesos. Básicamente es lo que puedo gastar un poquitico más en el mes, nada más para comprar un paquete que me cobran 1.500 pesos de 360, que equivale a 6 gigas. Y eso sin mencionar la gente que se pone las ofertas de los paquetes y de los planes del exterior,
que básicamente no traen casi megas y te estás gastando $26, $27, $23 en dependencia. Como les dije en una parte del video, cómputo total de todo lo que estuvimos incluyendo en estos minutos, que básicamente es una vida sencilla, sin lujo, lo necesario, lo básico, para sobrevivir un poco dentro de este país, al menos durante 30 días o 31 días. Cuando yo me puse a sumar todo lo que les mencioné, las 2 o 3 cositas que incluí en cada uno de los aspectos, en cada una de las aristas, miren cuánto me dio, 86.300. Y ojo, esto es saltándonos y dejando de incluir otras cosas importantes dentro de la vida de un ser humano, ¿no? Ahora, cuando lo dividimos entre a cómo está el dólar en el mercado informal, básicamente son alrededor de unos $165, que aquí también voy a estar poniendo el cambio a la tercera tasa flotante oficial, ¿saben? Dentro del banco, la legal, para que entiendan. Que vamos a redondear lo que es básicamente todo esto mensualmente rondan sobre los $200. Vaya, para que el pico de lo que faltó para completar los $200 te alcanza para 2 o 3 cosas, no sé, algún arreglo que tengas que hacer dentro de tu casa de plomería. Otra cosa importante que no incluí en el video, que es el pago de la luz eléctrica, del agua, del gas. Saben que eso verdaderamente es un factor bien importante. Vamos a redondearlo en $200. Y aquí, como les dije, sí, voy a ser muy repetitivo con todo durante todo el video, y en esta parte final no va a ser la excepción, que hay muchas cosas que no incluimos. Ojo, eso lo repetí en todo el video. Pero bueno, básicamente hice el intento de algo que verdaderamente se sale de las manos, y yo sé que este valor que les mencioné no cumple para nada en su totalidad muchas de las cosas que uno tiene que gastar aquí dentro de Cuba por otros aspectos que ni siquiera nos atrevimos a mencionar en este video. Así que ya, de esta manera concluimos, evidentemente invitándolos a que ustedes comenten qué creen al respecto, opiniones. No me tienen que decir que, oye, Cubano a pie no tiene ni para gastarse eso. Como mismo sé que otros me van a decir, en Cuba se gasta muchísimo más. Pero bueno, básicamente hicimos unas pinceladas ahí, 2 o 3 cositas para intentar sobrevivir. Y eso fue el resultado final. Así que ustedes dejen sus opiniones, que creen al respecto, y gracias por ver el video hasta el final. Saben que me ayudan un montón dejando su me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo de ser posible, y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix, y hasta entonces, pura vida.